En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice así: Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, oh Señor. Jesucristo no era ni sacerdote, no era escriba, maestro de la ley, no era un anciano del templo, no tenía este título que tenían aquellos que estaban al frente de la enseñanza, al frente del culto religioso, pero aún así enseñaba la buena nueva, que no es el único. Los profetas o muchos profetas tampoco tenían un cargo en el templo, en la sinagoga, en estos cultos religiosos, e incluso algunos de los profetas fueron también llamados ahí donde andaban cuidando los animales, y también por eso sus maneras de expresarse y demás. Aquí un maestro de la ley en este evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy se acerca. El maestro de la ley, pues es eso, uno que se dedica a enseñar qué es lo que dice la ley de Dios,
Es una persona que se prepara para discernir, para reflexionar y darle a conocer el pueblo qué es lo que ha pedido el Señor a lo largo ya de la historia de la salvación. Ahora este maestro de la ley, que no sabemos cómo se llama, quiere poner a prueba a Jesús. Se ha dicho tantas cosas de Jesús, tanto los milagros como las cosas que anuncia, por eso es que él quiere ponerlo a prueba. Sabemos que ni todos los fariseos ni todos los maestros de la ley tenían una mala intención con Jesús. Hay algunos de ellos que querían realmente conocer el reino, tenían sus dudas y por eso es que hacen sus preguntas. Aquí, para ponerlo a prueba, Jesús le pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Dentro de esa indagación, bueno, pues este maestro de la ley quiere saber qué es lo que les dice Jesús a la gente y él quiere conocer de propia mano qué es lo que responde a eso Jesús. Y Jesús revierte una pregunta que está escrito en la ley: ¿qué es lo que lees? El maestro de la ley le responde lo que está escrito en la ley: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, que responde muy bien a la pregunta de Jesús. Y Jesús le dice: has contestado bien, sacaste un 10. La pregunta fue: maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y después de que ha respondido este maestro de la ley, le dice Jesús: si haces eso que me dijiste, tendrás vida eterna. Es decir, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero hay que amar al prójimo. Este maestro de la ley tiene una visión congruente: amar a Dios y amar al prójimo. Si haces eso, tendrás la vida eterna. Si nos damos cuenta, ganar la vida eterna no es tan difícil, no es complicado, no es que tengamos que acumular cierto tipo de cosas como sobrenaturales o extraordinarias, en el sentido de que no todas las personas lo pueden hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, todos lo podemos hacer. No estamos incapacitados, como sí podemos estarlo para algunas cuestiones físicas. Yo, por ejemplo, no puedo cantar como Andrea Bocelli, no puedo correr de la misma manera, a la misma velocidad que Usain Bolt, o no puedo nadar yo como lo hace Michael Phelps. Personas que tienen habilidades, en este caso atléticas, o en el caso de Bocelli tiene un talento que no lo tienen muchas personas. No sabríamos decir cuántas personas hay en el mundo así como Andrea Bocelli, pero en realidad, y yo lo puedo comprobar, no puedo ni hacerlo de Michael Phelps, ni hacerlo de Andrea Bocelli, ni hacerlo de Usain Bolt. Pero esto de alcanzar la vida eterna sí lo podemos hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos es algo sencillo. Pero entonces, ¿por qué es tan complicado? ¿Será que no cumplimos con el primer principio de amar a Dios sobre todas las cosas? Porque es como cargarte el tanque de gasolina. Voy a la gasolinera, cargo el tanque, entonces puedo hacer recorridos con esa gasolina que cargué en mi automóvil. Pero si no acudo a Dios porque no lo tengo como principio de todo, porque no lo tengo en primer lugar de mi vida, pues después, ¿cómo voy a amar? ¿Cómo voy a ser paciente? ¿Cómo voy a ser comprensivo con el prójimo? Es algo que no se puede dar en primer plano y a Dios en segundo. Por fuerza tiene que ser en primer plano Dios y en segundo plano el prójimo. Pero regresemos al Evangelio. Maestro de la ley que se acerca con Jesús para ponerlo a prueba y le pregunta: ¿qué debe hacer para alcanzar la vida eterna? El maestro de la ley le ha respondido: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, con toda la mente, y amar al prójimo como a sí mismo. Bien, si haces eso, alcanzarás la vida eterna. Pero el maestro de la ley pareciera ser que no se ha detenido a reflexionar como muchas veces nosotros lo hacemos. Él tiene algo muy presente: tiene que amar a su prójimo como a sí mismo.
Y aquí es donde nos falta discernimiento. Muchas palabras las tenemos aquí en la cabeza y las repetimos, pero no tenemos conocimiento de ellas. El conocimiento de la palabra nos puede dar mayor enfoque a lo que significa y a lo que debemos apegarnos o atenernos. Algo, por ejemplo, mira, amor. ¿Qué es el amor? Muchas personas confunden el amor con pasión, con lujuria, con deseo, con relaciones solamente carnales, y eso no es esencialmente el amor. Hablando de este cambio que le hemos dado a las palabras, por ejemplo, apócrifo. Palabra apócrifo. Muchas personas relacionan la palabra apócrifo con falso. Se dice evangelio apócrifo o libro apócrifo. En la actualidad muchas personas lo refieren para señalar o indicar que un documento es falso, y el concepto es equivocado. No significa la palabra apócrifo falso. Fíjense y analicen la etimología. Les va a servir mucho conocer la etimología, la composición de la palabra, para entonces conocer su significado y apegarse a él. Aunque en la actualidad, aunque la sociedad ya haya cambiado el significado o el término. La palabra apócrifo viene de dos palabras en griego, apo y kriptein, que vendría a ser libros ocultados o libros ocultos, en el sentido de que se escondieron. Pero no estamos hablando de estas cuestiones, solamente es para decirle que muchas veces nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro vocabulario, palabras que no entendemos muy bien. Como en este caso el maestro de la ley, que no sabía quién era su prójimo. Y Jesús, utilizando los ejemplos, las parábolas, como lo hace regularmente para hacernos entender algo, también lo hace para hacerle entender a este maestro de la ley quién es su prójimo. Las parábolas van más allá de lo que son los conceptos y nos pueden definir, en algunos de los casos, un conocimiento con sabiduría. Y ya Jesús le dice quién es el prójimo, este samaritano que fue asaltado, que fue derrumbado ahí. Pasó por ahí un sacerdote, obviamente está hablando de los sacerdotes judíos, también pasó un levita, y pues son personas que conocían la palabra de Dios, que conocían la Torá, que conocían el Pentateuco, que conocían la ley de Dios. Miraron a un necesitado, a alguien que estaba sufriendo, y no movieron un dedo para ayudarlo. Ese era el próximo, ese era el prójimo. ¿Quién sí hizo caso? Un samaritano, es decir, del pueblo de Samaria. Este samaritano, que era de Samaria, ayudó a este y después lo subió a la cabalgadura, después lo llevó a este lugar, lo cuidó hasta el otro día y después le dejó unas monedas al que se encargaba del lugar y le prometió que si gastaba más todavía en su cuidado, de regreso él le iba a dar aquello otro que se gastara. De ahí es donde también podemos entender aquellas palabras de Jesús que están en Mateo, cuando dice: porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, en este caso santos, como su Padre que está en el cielo es santo. Pidámosle a Dios Todopoderoso que nos ilumine para ser prójimos y próximos con los necesitados, pero sobre todo poner a Dios en primer lugar y amar a los demás como a nosotros mismos. De Dios viene la fuerza, de Dios viene su gracia para poder realizar todo lo que a los ojos humanos es imposible. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,